Hola, espero que todos estén bien. Yo traigo dos recetas súper fáciles, to be honest. Tengo un flan y tengo galletas de avena. Bueno, avena. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo de avena entonces ya, porque mi hermana me dijo también, entonces por eso es que la estamos haciendo de avena. La receta de las galletas yo nunca en mi vida la había hecho. También saqué la receta de Food Network. This lady, la receta del flan me la dio una prima. This is my cousin, where I got it from. Pero yo he hecho este flan antes y quedó muy bien. Gracias, Kinsey. Good. So I was like, bueno, pues vamos a share it, right? Vamos a compartirlo. Yo espero que no haya ningún problema, pues. I hope everybody enjoy it, and if you guys like it, tú sabes. Y suscríbanse, así pueden ver cada vez que yo suba un video. Entonces usted, ay, está comunicado y así lo puede ver y el apoyo. Y, ay, todo el mundo feliz, right? So, lo primero que yo hice es que yo puse todos los huevos y los batí primero lento y luego aumenté la velocidad. La verdad es que este paso es algo opcional. Usted realmente solo tiene que poner todos los ingredientes en la licuadora, pero yo lo hago por preferencia. Esto es leche evaporada. Al flan yo le eché queso crema, pero este es un ingrediente opcional. Luego introduje la leche condensada, pero la verdad es que no importa, el orden de los factores no altera el producto en este caso. Esta es la vainilla. I thought I made a mess, pero I didn't. Yeah, I didn't. Así se ve más o menos la consistencia de los huevos. But like I said before, you don't have to do this. This is really optional. You can skip this step. Luego yo puse todo lo que estaba en la licuadora en la máquina para mezclarlo todo junto. Para el caramelo yo solo usé media taza de azúcar, un poco de agua y limón. Después de yo echar el azúcar, eché un poco de agua para mezclarlo, pero solo un poquito. Cuando yo tomé el exprimidor me di cuenta que el limón era demasiado grande y que no cabía en el exprimidor, así que lo iba a tener que exprimir con mis propias manos. Tranquilo, no importa si se caen semillas, ¿ok? Solo lo sacas con la cuchara y todo bien. La cantidad de limón va a depender de usted y de qué tan agrio usted quiere que su caramelo sepa. Don't be like me and let the caramel look like actual caramel. Y déjalo por más minutos para que coja más color. So that's pretty much it. Yo cogí el caramelo, lo eché en el molde y sí, se me quedó una semillita, pero yo nunca he escuchado que alguien se haya muerto por comerse una semilla de limón, así que estamos bien.
Una taza de azúcar parda. Media taza de mantequilla. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de vainilla, 1/4 cucharadita de polvo de hornear, una entera y 1 1/2 taza de avena, un huevo, 3/4 taza de harina, usted pagó por esta mantequilla. Deje ese contenedor limpio. Después de la mantequilla, yo añadí azúcar. Luego, mezclé todos los ingredientes secos sin incluir la avena. Media cucharadita de sal, como dije antes. 1/4 cucharadita de polvo de hornear. Luego eché el huevo. Como si a mí me están pagando. Pero eso fue una mala promoción. No me pagan como quiera. No se olviden de la vainilla. Luego, echen los ingredientes secos. Finalmente, la avena. Cosas que pasan, yo tuve que añadir un poco más de harina y avena. No era la consistencia, necesitaba estar un poco más seca. Como les dije antes, necesitaba estar un poco más seca. Lo que yo hice fue que yo traje la lata de avena con todo y eché ahí a la buena de Dios. Yo hubiese podido comer un poco más, pero eso tiene huevo crudo, así que no es recomendable. Nada de hornear las galletas a fuego lento. El horno de cada quien es diferente.
Usen un cuchillo de plástico para no dañar el teflón del molde. Para ese tiempo ya yo no sentía las piernas. Mejor de ahí se daña. Thank you so much for watching until the end, guys. Don't forget to smash that like button.